¿Qué tal? Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a Vía V. Saludamos a nuestros espectadores como cada noche. Estamos en la redacción central de La Voz de Galicia y es jueves 16 de diciembre. Seguiremos en estado de alarma hasta el 15 de enero próximo, por lo menos. La decisión la tomó el Parlamento español este mediodía con los votos a favor del Partido Socialista, de Convergencia y Unió y del Partido Nacionalista Vasco. Es uno de los asuntos que pondremos sobre la mesa de esta noche, en la que también hablaremos de las pensiones, del concepto de ciudad policéntrica que hoy presentó el presidente de la Junta y de Wikileaks. Como saben, hoy ha sido liberado bajo fianza el responsable de la web Wikileaks, Julian Assange. Les presento a nuestros contertulios de esta noche. Nos acompañan Domingo San Pedro, muy buenas noches. Manuel Lago, muy buenas noches. Xurxo Melchor, muy buenas noches. Y Manuel Blanco, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, decíamos que el Congreso de los Diputados aprobaba este mediodía la prórroga del estado de alarma decretada hace 15 días como consecuencia del plante de los controladores aéreos. De momento estaremos en esta situación extraordinaria que no se decretaba desde que se inició la democracia en España hasta el 15 de enero próximo. Lo que sucederá después de esa fecha todavía está por decidir. Hasta el 15 de enero España seguirá en estado de alarma. Significa que algo más de 2.000 controladores están movilizados para que 47 millones de españoles no vean perturbados gravemente sus derechos. Jáuregui alertó. Una situación semejante a la sufrida a primeros de diciembre sería realmente catastrófica. Quiero insistir, señorías, las consecuencias serían demoledoras para nuestro país. Y aprovechó para suscribir la teoría del sabotaje. En la forma en la que se produjo, en la brusquedad con la que se produjo y los efectos que produjo no habían ocurrido nunca en ningún país del mundo. No fue una huelga, fue un sabotaje al funcionamiento del cielo aéreo del país. En contra de lo previsto inicialmente, el presidente del Gobierno sí acudió al debate parlamentario, pero su presencia no fue suficiente para conseguir el respaldo de la oposición. Y habida cuenta de que el mismo Gobierno admite que solo es capaz de garantizar la normalidad a través de la prórroga del estado de alarma, este grupo parlamentario no se opondrá a esa decisión, pero no puede respaldarla de ningún modo. ¿La razón? La absoluta incapacidad del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para resolver el problema de otra forma. Pese a la abstención del Partido Popular, el apoyo de Convergencia y Unió, Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria fue suficiente para que el Gobierno lograse aprobar la prórroga. Bueno, finalmente no subió para nada ese nuevo órdago que lanzaban ayer los controladores, que se comprometían a no volver a repetir los incidentes del puente de la Constitución. Lo veíamos ayer en Vía V con esos portavoces de los controladores diciendo que por escrito se habían comprometido, como decía, a no volver a paralizar el tráfico aéreo. Yo, Manuel, no sé si estamos de acuerdo con esta prórroga o se ha convertido ya en un mecanismo que teníamos que evitar. A mí no me gusta nada esta prórroga. Quiero decir, unos son quen para decir si eso é constitucional ou non, que é un debate complexo, si é legal ou non. Non están de acordo, nin siquiera. Sí, por eso a mí se me escapa. Nin siquiera o ministro de Justicia. A mí non me gusta nada. Quero decir, decretar o estado de alarma os días da ponte, en fin, podía ao mellor chegar a estar justificado. Decretar un estado de alarma preventivo, eu creo que eso se escapa dos termos políticos do que se justifica, porque a maior parte dos cidadáns ao mesmo tempo esa sensación de que o estado de alarma é só para os controladores, e iso non é así. Está declarado o estado de alarma para o conxunto do país, para o conxunto dos cidadáns, e non hai nada agora mesmo que justifique esa situación preventiva. Eu digo máis, a mí preocúpame moito que sendo como este un conflicto que ten unha orixe laboral, pero obviamente vai máis alá, preocúpame moito que a resposta do goberno sexa de perfil autoritario. Aí hai unha teoría, a teoría de que as políticas regresivas contra os dereitos dos cidadáns e dos traballadores derivan en conflicto laboral e social, e de aí vai haber unha resposta autoritaria dos gobernos para conter en Italia, en Grecia, en Gran Bretaña, as movilizacións da xente afectada por estas medidas, non? E isto, na medida en que isto se normalice, o sea, que os cidadáns aceptemos de que se pode decretar o estado de alarma por un conflicto, en fin, non a súa orixe laboral, pero que vai máis alá, eso é moi preocupante, porque digamos que daría pé a eso, que o Estado responde para acompañar as súas políticas negativas sobre as pensións, establecendo medidas pues, que proíban o dereito á sindicación, etc. Non? Aí hai un tema de enorme perigo que eu creo que o goberno está sendo bastante
en fin, irresponsable no sería idea, pero bueno, frívolo. Hay un peligro, Domingos, también que tiene que ver con algo que planteábamos antes, que es que qué va a pasar a partir del día 15, porque los argumentos que se están utilizando en principio podrían valer a partir de ese día. Creo que incluso poden caer na tentación de xa decretamos o estado de alarma no que queda de legislatura e posiblemente non den máis problemas, non os controladores. O que se fixo, como decía Manolo, de forma preventiva, non? Porque digamos que a situación hasta certo punto normalizouse, non? Pero en vistas do que pode pasar nunhas datas moi sinaladas, onde a xente se move para estar coas familias e tal, pois penso que é unha actitude incluso un tanto egoísta, non? O sea, hasta certo punto o goberno de Zapatero compra a súa tranquilidade nestas datas, pois prorrogando un estado de alarma para evitar ter problemas, non, neste sentido. Xurxo. Yo desde luego creo que la alarma preventiva no me suena así como extraña, ¿no? Creo que realmente no existe un estado de alarma. En el momento en el que los controladores hicieron esa huelga encubierta, sí podía existir porque el país se quedó bloqueado en su transporte aéreo, que es un transporte fundamental. Pero ahora mismo no existe. Está claro que es una baza que está utilizando el gobierno en un conflicto laboral en el que los controladores, que desde muchos años en el que los controladores siempre han llevado las de ganar, porque podían chantajear a todo un Estado, ¿no? Sinceramente creo que los controladores se han equivocado muchísimo en la forma en la que han planteado sus reivindicaciones, al no plantear una huelga directa, sino al fingir bajas, y el gobierno está actuando un poco al calor de saber que en la calle la gente quiere sangre, hablando mal y pronto, ¿no? Pero al final, en los argumentos de los controladores hay ciertas cosas que son verdades, ¿no? ¿Esto que estás diciendo, por ejemplo? Sí, pues por ejemplo que se han lesionado derechos laborales que nosotros no permitiríamos que se nos lesionaran a nosotros. Por ejemplo, que si tú estás de baja, le tengas que devolver esas horas a tu empresa, ¿no? Eso no es así y a los controladores se les ha exigido. Es cierto que ellos tienen digamos un peso en la seguridad nacional que no tienen otras actividades, otras profesiones, pero también es cierto que si lo que es necesario es que los controladores estén militarizados eternamente, pues que se les militarice, porque hay países en los que es un servicio militarizado y a lo mejor tampoco es una solución equivocada, ¿no? Ha habido un fracaso del gobierno, Manuel, porque llevamos hablando de esta historia no ahora, sino desde hace meses. Yo voy a discrepar. Yo que nunca me muestro especialmente benévolo con la acción de gobierno de Zapatero, voy a discrepar. Yo no tengo ningún problema con el estado de alarma. No, a pesar de este debate de tanta enjundia entre los constitucionalistas, me parece que mi vida y la de miles de españoles no ha cambiado en nada. Yo me sigo levantando, voy al gimnasio, vengo a trabajar, sigo saliendo a cenar sin ningún problema. Y me parece que lo que hace el gobierno es salvaguardar los derechos de miles de españoles, que creo que en este momento es fundamental. Es decir, hay miles de personas que durante las Navidades tenían previsto desplazarse, ir a un sitio y que ahora mismo hasta que se tomó esta medida, tenían sobre sus espaldas pues, la decisión de unos señores, 2.000 controladores que tenían en sus manos el futuro, las decisiones sobre 47 millones de personas. Yo en 30 años de democracia no recuerdo que apenas 2.000 personas consiguiesen chantajear, sabotear. Yo estoy de acuerdo con la expresión de Jáuregui. No fue una huelga, fue un sabotaje, un chantaje a 47 millones de españoles. Y desde ese punto de vista, después de analizar lo que ha ocurrido, yo creo que la prioridad del gobierno, efectivamente puedo coincidir con vosotros, es que es una medida a lo mejor preventiva, pero es que yo no veo otra solución. Yo no me fío de los controladores, no me fío. Claro, y a partir del 15 de enero, ¿qué hacemos? Pues probablemente a partir del 15 de enero tendremos que buscarnos otras salidas. No sé cuál es, otra salida. Lo que sí es evidente es que me parece que la decisión de salvaguardar los derechos de 47 millones de personas en una época tan sensible como son las Navidades tiene cierto valor. Yo lo comprendo y me parece que venimos de unos días tan delicados. Yo jamás no recuerdo recientemente, en los últimos años, una opinión generalizada tan unánime como la que ha suscitado el rechazo a la actitud de los controladores. Y desde ese punto de vista puedo entender la decisión del gobierno, que queremos seguir salvaguardando los derechos de los ciudadanos que durante varios días se vieron vulnerados por 2.000 personas. Yo insisto, es que 2.000 personas chantajearon a 47 millones de españoles. Manuel, y eso no se puede consentir. Eu creo que en a parte do que dices que, bueno, non sei se ten razón, pero eu a comparto, ¿no? Igual nos trabucamos os dous, a comparto. Pero eu creo que aí o problema é utilizar ese sentimento de ánimo que temos todos os ciudadanos, que eu tive esa tarde,
para introducir mercancía de contrabando. Ese é o problema. Quero decir, os controladores, flaco favor ao movimento sindical, puesto que se o goberno sacara ahora unha lei que prohibira as folgas, que as prohibira directamente, non unha lei de folga que as regule, sino unha lei que prohibira as folgas, pois a maior parte dos cidadáns, sí, porque mira ese asunto, non? O estado de excepción, a utilización de métodos extraordinarios que poñen en perigo, deixa que termine, que poñen en perigo, digamos, a constitucionalidade e o xeito no que vivimos, porque de aí se poden empezar a derivar un montón de elementos. Pois folga dos maquinistas de metro de Madrid, pois nada, prohibimos a folga e punto, non? E volvo a decir, aí está o risco de, sendo este un conflicto, vou decir a palabra, se pode decir en televisión, espúreo, non? Non é un conflicto laboral puro, é espúreo, hai intereses ocultos, sucios, non? Pero sendo eso así, o tratamento por parte do goberno de sacar toda esa batería pode acabar sendo, digamos, o inicio desa resposta autoritaria para impedir as protestas dos cidadáns, prohibíndoas directamente. E aí hai un risco enorme. E eu diría algo máis. Eu, se fora o goberno, dende logo, non prorrogaría o estado de alarma, deixaría que foran as vacacións, e no caso de que fora preciso, tería os decretos preparados. E o faría, porque é un tema distinto actuar cando hai un sabotaxe que utilizar, como ben decía Xulso, ese criterio do estado de alarma preventivo, que eso é algo moi estrano, porque non é posible, que casi parece contradictorio, ¿no? Que se declare un estado de alarma porque en algún lugar do país está sucedendo algo. Por si acaso chove. Sí. Claro, lo que pasa, Manolo, tú hablas, yo entiendo lo que dices tú, pero partís del terreno de la especulación, de especular con que esto puede derivar en el Armagedón, el Leviatán. Yo ayer escuché, en una cadena de, ya me atrevería a decir, de ultraderecha, en relación a esta medida, hablaban algo así como el gobierno mañana va a prorrogar 15 días el estado de alarma, sacando el Leviatán y textualmente. Yo creo que no ha pasado esto. Yo creo que esto no ha cambiado en absoluto la vida de miles y miles y millones de españoles. Esto es una medida de salvaguarda de los derechos para evitar una situación que yo, insisto, en 30 años no recuerdo en este país. Es que yo no recuerdo en este país que 2.000 personas hayan paralizado literalmente un país, con la que nos estamos jugando, con un matiz muy importante. España tiene un problema de credibilidad ahora mismo a nivel internacional, muy grave. Y esta es, digamos, este tipo de huelgas salvajes que sabotean nuestro espacio aéreo y perjudican el turismo y perjudican decenas, incide en perjudicar todavía más la maltrecha credibilidad de España, que yo creo que ahora mismo debería ser una de nuestras prioridades, recuperarla, porque vemos lo que está pasando todos los días en los mercados. Es una derivación, pero es una derivación real. Todos los días los mercados nos están castigando porque nuestra credibilidad ha caído por los suelos. Este sabotaje, esta huelga, abundó en ese descrédito de España a nivel internacional. Claro, pero primero no se trae una especie de círculo vicioso en el que, como no se han puesto las medidas para solucionar el problema a corto plazo, que llegue el 15 de enero... que suceden cosas después del 15 de enero, acaban las navidades, pero suceden cosas, ¿no? En 30 años ha habido más episodios de estos. Los controladores, el problema es que no es algo puntual, han hecho esto un montón de veces. A lo mejor no tan a lo bestia, pero lo han hecho muchas veces, coincidiendo con las vacaciones, con las navidades. Bueno, pero de paralizar el tráfico aéreo yo creo que es la primera vez, ¿no? O sea, de paralizarlo por completo, sí, pero de ocasionar gravísimos problemas un montón de veces. Pero o decreto do estado de alarma é unha medida extraordinaria para responder a unha situación moi concreta e é moi difícil de entender que esa situación concreta que se deu na ponte pasada se teña que estar reproducindo durante 2 meses. Non vexo razonable. No, por no contar que pasó, porque el conflicto efectivamente llegó a su máxima expresión ahora, pero en el mes de junio ya hubo problemas con los controladores, y se suponía que se iban a arbitrar una serie de soluciones que parece que no. Esto es una carta más en la lucha, en una lucha laboral que ellos tienen, ¿no? O sea, es así, sí, lo que ocurre es que yo lo que intuyo en este caso es que esta va a ser una situación con una solución muy complicada, porque el problema de los controladores, yo creo que si algo ha quedado claro estos días, es que eran niños malcriados. Es decir, han sido los niños malcriados de no del gobierno de Zapatero, no. Es que empezó Álvarez Cascos con esto, O sea, fue el gobierno de Aznar quien los malcrió de verdad. Y esto se ha ido
digamos, agravando hasta llegar a esta situación en la que la caja ya no da, no podemos seguir manteniendo estos salarios absolutamente desorbitados y pues el gobierno, alguien, un señor, decide, bueno, yo esto lo voy a cortar. Y claro, cuando uno malcría a un niño, y todos seguramente nos hacemos con este símil, pues ponerlo de nuevo en la buena onda resulta muy complicado, ¿verdad? Pero el gobierno, quiero decir que, reitero, creo que esto de alarma preventiva no tiene sentido. El gobierno debería estar introduciendo elementos pues que permitirá actuar sobre ese colectivo corporativo que se olvida dos outros traballadores de AENA, que hai máis, e que busca un convenio para eles sós con unhas cantidades económicas que non son tolerables para a maioría dos cidadanos. Eso é así. Pero o goberno debería ser quen de buscar un xeito de intervir sobre eso, de buscar grupos que non sigan as persoas que dirixen esa estrategia, buscar que non sexan todos os que o fagan, dentro formar novos controladores. Aí o goberno ten a súa responsabilidad. Quero decir que a orixe evidente é o convenio de Álvarez Cascos, ¿no? Pero 6 anos de goberno de Zapatero e 2 anos e pico de José Blanco tamén debería levar a haber buscado elementos para acabar con esa barbaridade. Non digo que tengan que dar a relación aos controladores, porque creo que aí hai privilexios que non son aceptables por los restos traballadores de AENA e por los restos traballadores de España que estamos aguantando, non se pode tolerar ese privilegio extremo. Bueno, sin duda de los controladores aéreos tengo la sospecha de que seguiremos hablando en los próximos días, teniendo en cuenta que ese estado de alarma, como decíamos, se ha prorrogado al menos hasta el 15 de enero. Comentábamos en el vídeo que acabamos de ver que el presidente del gobierno, Rodríguez Zapatero, finalmente comparecía en el Congreso contra pronóstico porque tenía previsto asistir a la cumbre que se celebra en Bruselas entre los 27 para hablar del futuro del euro. Zapatero está finalmente en Bruselas por la tarde, está en estos momentos cenando, con lo cual la decisión final todavía no es conocida, pero en principio la propuesta pasaba por crear un fondo de rescate permanente para tratar de evitar los sobresaltos que en los últimos meses estamos viviendo como consecuencia de la situación de Grecia, de la situación de Irlanda, de la situación de Portugal y probablemente de la situación de España. Ayer Angela Merkel pronunciaba su discurso más europeísta diciendo que no consentirán que ningún país de la Unión Europea se caiga. Recuperar la confianza en el euro. Ese es el objetivo de esta cumbre. Los líderes de la Unión Europea quieren dar una imagen de unidad y hacer piña en el último intento del año de calmar a los inversores. Buscan instrumentos para estabilizar el euro. Los 27 aprobarán la creación de un mecanismo de rescate permanente, que entrará en vigor a partir de 2013. Merkel y Sarkozy llegan con su posición clara. Habrá dinero para los países de la zona euro con dificultades, pero a cambio de duros planes de ajuste. Además, en los futuros rescates podrá participar el sector privado, aunque solo en último extremo. Esta es la primera medida para recuperar la credibilidad, pero esta cumbre pretende ir más allá. El principal punto de discordia es la creación de los eurobonos, medida que cada vez cobra más fuerza y que permitiría a los Estados miembros que se encuentran en dificultades financiar parte de su deuda. El Parlamento Europeo respalda su creación, pero sus principales detractores son Alemania y Francia. Además, España quiere que se flexibilice el uso del fondo de rescate actual, para que pueda usarse de manera preventiva y no solo como último recurso. Esta es una cumbre que va más allá de las decisiones. La unidad de cara a la galería es primordial para reconquistar la credibilidad de los mercados. Bueno, yo, Manuel, no sé si esta cumbre tiene una importancia, como hablamos, en las formas, o si os da constatación de que los tiempos han cambiado, es decir, ese reconocimiento de que hay que crear un fondo de rescate permanente en previsión de que pueda haber problemas en el futuro, que reconocemos todos, a cambio de nuevos recortes. No sé si... Sí, vamos a ver, eu creo que desta crise provocada polos especuladores financeiros aproveitándose da débil arquitectura da Unión Monetaria, do euro, hai elementos moi negativos dos que agora falaremos, e hai algún elemento positivo, e é que por fin Europa se dá de conta do que se decía cando se constituiu a Unión Monetaria, era que eso non podía funcionar ben, ¿no? Se decía que unha Unión Monetaria sin unha Unión Económica non podía ir ben, ¿no? E é evidente que en canto apareceu a primeira gran crisis sistémica, esa arquitectura saltou polos aires, ¿no? Eu creo que Europa, dirixida claramente por Merkel, en todo caso por Sarkozy como axudante dela, deuse de conta
de que así non podemos seguir, non? Nese sentido, é certo que levamos algúns meses dando voltas, non? Pero é certo tamén que se está avanzando nunha dirección clara, non? Constituir o Fondo Monetario Europeo, que é o que vamos facer, non? Porque se vai transformar este mecanismo temporal de rescate nun fondo monetario internacional. Para que a xente entenda que podía ser como a Reserva Federal norteamericana, por exemplo. Non exactamente. O papel da Reserva Federal o xogaría o un Banco Central Europeo reforzado. E o Fondo Monetario Europeo actuaría como Fondo Monetario Internacional. Os países que precisan dun rescate porque teñen problemas nas súas finanzas, no cumprimento dos seus compromisos de pago da súa débeda, o Fondo Monetario Europeo, como mecanismo permanente, actuaría aí, non? ¿Dónde está a variable clave a que exige Merkel? Que ten que ver con isto de dunha nova arquitectura económica e monetaria. Os plans de axuste, esta é a palabra clave, non? Por eso eu utilizo esa referencia ao Fondo Monetario Internacional, porque o Fondo Monetario Internacional cada vez que actuou na súa dilatada historia é para impoñer plans de axuste. Queres un plan de rescate? Bueno, pues toma plan de axuste, non? E Merkel é exactamente o que plantea, non? A economía dos países periféricos da Unión Europea está sendo sometida a unha presión fortísima por parte da ortodoxia que encabeza Merkel para que apliquemos plans que teñen que ver cas privatizacións do público, ca devaluación dos salarios, co deterioro dos servicios públicos, etc. Non? Eso é evidente. E eu creo que o que se está pactando ahora mismo en Europa xa isto. É preciso ter unha unión económica tan forte como a Unión Monetaria, e iso implica Fondo Monetario Europeo, e significa un Banco Central que actúe no camiño da Reserva Federal Norteamericana, e a cambio os alemáns, que son os que poñen a pasta para que esos fondos existan, exixirán políticas de axuste duro, que é o que está sufrindo. Non sei se Domingos, que foi corresponsal, por certo, da Voz de Galicia en Bruselas, observa que se está construindo unha Europa diferente da que ti viviches de cerca, non? O que vexo é que se está dando unha resposta unitaria tamén. O euro, a Alemania na medida que salva a Irlanda, na medida que sae en axuda de Grecia, tamén se salva ela mesma, porque a moneda única é un conxunto, e o que se está dando neste cumio eu penso que é unha resposta unitaria, non? O acordo vai tamén supeditado a unha reforma do Tratado de Lisboa para consagrar precisamente algo moi similar ao que existe na OTAN, non? Cando un país é agredido, todos o auxilian, pois isto tamén, pero a nivel monetario. Pero observas unha Europa moi distinta a la que tú olfateaste de cerca en los años en los que estuviste en Bruselas. Bueno, observo unha Europa nun contexto moi diferente, non? Unha Europa que se está amoldando unha nova realidade constituída por 27 realidades particulares, non? Eu vivín precisamente o cambio ese, non? De pasar de 15 a 25 e despois a 27 estados. Eu creo que é un shock do que aínda non se acaba de recuperar, non? A Unión Europea, a construción europea, nin se acaban de recompoñer as chamadas locomotoras, a locomotora franco-alemana de como reubicarse, non? Nese contexto moito máis grande. É dicir, agora hai moitas realidades diferentes, é máis difícil, se cabe, pois actuar con certa unidade, non? Manuel. Yo, sobre esto y abundando en lo que decía Domingos, a mí una clave que me interesa muchísimo, y es si esta cumbre, ¿no? Esto que está ocurriendo no está muy enfocada hacia lo que pueda pasar en España, ¿no? Porque yo tengo la sensación, y después de haber leído muchos artículos en los últimos meses, tengo la sensación de que la estabilidad del euro, en buena medida el futuro del euro, depende mucho de lo que vaya a pasar en España, ¿no? Enormemente, porque Irlanda y Grecia son países muy pequeños, pero que España necesite un rescate, eso ya serían palabras mayores, ¿no? Y eso va a suponer un reto enorme para Bruselas, un reto muy complicado. Hoy ocurrió una cosa seguramente difícil de entender para nuestros televidentes, pero muy revelador. El Tesoro colocó entre 2.000 y 3.000 millones de deuda, que es, digamos, el mecanismo que España necesita para financiarse, para obtener liquidez, y ha tenido que pagar los intereses más altos desde el año 2000, ¿no? Eso es la pescadilla que se muerde la cola, porque España necesita liquidez. 2000 o 97, creo, ¿no? Bueno, no sé, 15 años, era una... Sí. Esto es la pescadilla que se muerde la cola, porque España necesita liquidez para salir del paso,
pero cada vez tiene que pagar esa liquidez más cara, y eso lo que hace es, digamos, retrasar nuestra capacidad para salir de la crisis. De ahí que me interesa muchísimo lo que vaya a salir de esta cumbre. Confío en que mañana ya tengamos... Bueno, seguro que o hacia el final del programa a lo mejor podemos adelantar algo. Tenemos que irnos unos minutos a publicidad. Sé que seguro que Xurxo tiene alguna idea formada con lo que está pasando en Bruselas hoy. Lo escuchamos, como decía, después de los anuncios. Minutos sobre las 10 de la noche, continúan en directo en Vía V y estamos hablando de esa reunión que están celebrando los 27 en Bruselas y hablamos de la posibilidad de tener alguna información de lo que está sucediendo allí antes de que terminara el programa. Bueno, pues mis compañeros me pasan un teletipo en el que efectivamente se da cuenta de que el presidente del Consejo Europeo, el belga Herman Van Rompuy, está utilizando su cuenta de Twitter para comunicarse con los periodistas y como consecuencia con los ciudadanos de lo que ya allí está sucediendo. De momento no está contando mucha cosa, pero sí ha dejado un mensaje que dice: tenemos un acuerdo sobre un cambio en el tratado. Yo no sé si es un afán por informar o es un afán por informar como consecuencia de la importancia que tiene en estos momentos tranquilizar a la gente, ¿no, Xurxo? No, hombre, está claro que la cumbre es importante y sobre todo por lo que apuntaba Manuel, ¿no? El futuro de España es lo que puede determinar el futuro de la Unión Europea, ¿no? A mí me preocupa otra idea que lanzaba Manuel, ¿no?, sobre el tema de la deuda, ¿no? Que al final las decisiones que están tomando los estados las toman cada vez más por elementos etéreos, empresas de calificación, agentes de calificación, confianzas que no se sabe muy bien de dónde vienen, y al final la acción política, que es al final nuestra capacidad para decidir sobre nuestro propio futuro, está subordinada a que una agencia de calificación diga que nuestra deuda vale menos y al día siguiente se vende, hay el doble de compradores que querían comprar deuda, como apuntaba antes Manuel, de los que podían comprarla, ¿no? Al final, todas estas agencias de calificación no han previsto la crisis irlandesa, que se decía que era el tigre celta y que utilizaban fenomenal los fondos de cohesión. No han previsto nunca nada y están haciendo que los políticos tomen decisiones y que en absoluto están teniendo ninguna solución para el futuro de la Unión Europea. Además de eso, yo personalmente creo que no estamos actuando en Europa de una manera coordinada desde hace mucho tiempo, y eso también es el problema. Bueno, a mí personalmente también me sorprende esas decisiones un poco de cara a la galería, ¿no? Hablaba antes de esta, abundando en el teletipo que comentaba antes, especifica una cosa muy llamativa, que es que dice que el anuncio en directo de Van Rompuy, como decía a través de Twitter, ha supuesto un hito en la forma de comunicar los resultados de las reuniones del Consejo Europeo que habitualmente se celebraban estrictamente a puerta cerrada. Es decir, que también hay un afán por no solamente darle importancia a las decisiones que se toman, sino por comunicarlas de una forma diferente a lo que se hacía hasta ahora, ¿no? Certamente é novedoso, pero quedas en eso, nun mero aspecto formal. O que sí se ten trascendencia é a decisión de reformar o Tratado de Lisboa, que acaba de ser aprobado. É dicir, na construción europea sempre hai un alto grado de insatisfacción que sempre fai que os países necesiten ir a outro tratado. É dicir, ningún tratado se mantén vixente máis alá de 2 anos sin que se abra un debate sobre a necesidade de reformalo. Este é un claro exemplo, non? O de Lisboa foi como quen di onte, e estamos vendo que aí hai que consagrar, digamos, entre aspas, constitucionalmente a posibilidade de que Alemania saia en axuda de outros países, porque se eso non se consagra no tratado, Alemania tería grandes resistencias internas para poder facer eso, ¿no? Bueno, hablaba antes Xurxo, creo que era de las agencias de calificación. Ayer una de ellas, Moody's, le daba un nuevo susto a la economía española. La ministra de Economía salía rápidamente a tratar de mitigar los efectos de esta amenaza de rebaja de la calificación de la deuda española, en este caso muy centrada en la deuda de las comunidades autónomas. Es uno de los puntos débiles de la credibilidad de la economía española. Por ello, Gobierno y comunidades ya habían pactado hace 2 semanas acabar con la falta de transparencia de sus cuentas y publicar cada trimestre los datos de las finanzas autonómicas. Pero Moody's no se fía y advirtió que las tímidas presiones del Gobierno no serán suficientes para que las autonomías cumplan con el objetivo de rebajar su déficit hasta el 2,4% en el 2011. Apenas 3 meses después de quitarle el último sobresaliente que le quedaba a la economía española, la
agencia de calificación amenazó con bajar todavía más la nota de solvencia al Estado. Sin embargo, la ministra de Economía se muestra confiada. Y lo que nos viene a decir pues es que debemos de acelerar las reformas, cuestión en la que estamos, y que debemos también de controlar el déficit de las comunidades autónomas, cosa que son las comunidades autónomas las que lo están controlando. Además, ha optado por adelantar a la próxima semana la publicación de la primera remesa de datos autonómicos actualizados, todo para garantizar la tranquilidad de los mercados. Bueno, conviene no olvidar que Moody's concedió la máxima calificación a Lehman Brothers justo antes de quebrar. A pesar de todo, nos seguimos fiando. Hoy Manuel ha publicado un artículo muy revelador en La Voz de Galicia, bueno, destapando un poco lo que está pasando con Moody's, ¿no? Y lo que está pasando en concreto con la deuda de las comunidades autónomas. Sí. Bueno, y en realidad, en general, con la deuda pública, ¿no? Que no es el problema de España. Que ahí, vamos a ver, yo creo que no son agencias de calificación, sino que son agencias de descalificación que forman y de especulación, que forman parte do negocio. Esa é a clave. Forman parte do negocio, ¿no? E que nese sentido unha reforma, bueno, non sería un tratado constitucional, pero que se constituira unha agencia europea de calificación de risco sería algo moi relevante, non? Que eso este en mans de empresas privadas que obteñen enormes beneficios e que ademais teñen negocios colaterais que os que invisten eso, es que é un timo que califican a Lehman Brothers, que deixan o Prestige navegar, que é un timo que non ten, é unha locura. Y que están detrás de los empresarios, o se sospecha que están detrás de los empresarios que se enriquecen perjudicando la deuda de cada país, ¿no? Es una... Pero logo, digamos que no asunto concreto da calificación das comunidades autónomas, a mí pareceme lamentable. Eu creo que os de Moody's non teñen nin idea de que son as comunidades autónomas, non saben o que é. Como é o modelo de financiamento das comunidades autónomas, mesmo nos costa certo traballo entendelo os que seguimos estes temas. Para un tío que vive en Arkansas. Moody's non sabe de que está falando. O problema é outro. O problema é que digamos que os tiburóns financeiros teñen establecido a España como territorio de caza prioritario agora mesmo no mundo, e que necesitan que se vayan soltando os señuelos para seguir concentrando tiburóns aquí, e ese é o papel que está facendo, que fai Moody's, as asociacións de calificación, sinalarle a esos centos de fondos, de hedge funds, de fondos especulativos de máximo nivel, que o objetivo para esta temporada é España. Eso é o que está facendo Moody's directamente. Que coartada utiliza? Pois a coartada do programa político, digamos, da dereita neoconservadora, ¿no? Se ataca a débeda pública, se exixe que se recorte o gasto público, sabendo que España é o país dos grandes da Unión Europea que ten a débeda pública máis baixa de toda a Unión Europea. Máis baixa que Alemania, incluso. Máis baixa que Alemania. Se ataca as comunidades autónomas que teñen unha débeda moi pequena, porque as comunidades autónomas... Irrelevante neste contexto. Irrelevante neste contexto. As comunidades autónomas do total da débeda do Reino de España, que está en 590.000 millóns de euros, a débeda das comunidades autónomas son 104.000 millóns, o 17% do total da débeda. Digamos que aunque o fagan mal, non é relevante en termos económicos, é mentira. Hai un tema que non se destacou na información, pero para mí é a clave do negocio. O que está dicindo Moody's é que non se fía das contas públicas das comunidades autónomas porque están recortando investimento e non están actuando sobre a sanidade e o ensino. E ese é o obxectivo. Quero decir, o obxectivo de Moody's e do programa político de asuste conservador que hai sobre a economía española é ese. O próximo ataque que hai que reducir o gasto público. Logo chegarán o gasto público en sanidade e ensino, evidente en prestacións por desemprego, logo en pensións. Ese é o modelo. Yo creo que es que más que reducir el gasto público, lo que se pretende es la privatización de absolutamente todo lo público. Porque al final... Que un das vías de reducir o gasto público, claro, pero de vendernos, ¿no? Y al final yo lo que veo es que todas estas agencias actúan dentro de ese engranaje que hay para someter a los estados, para que se vendan literalmente y privaticen todo. En el último plan de ajuste español lo que propone es la privatización de la lotería, en parte de la lotería
y de los aeropuertos, y nos lo han colado por la puerta de atrás y nadie dice nada. Porque hoy en día te puedes encontrar una señora en la pescadería hablando de la calificación de la deuda española como si lo entendiese, pero no entiende nada, pero ese rollo que le cuentan le vale a ella para aceptar que venda en su país y que absolutamente todo lo que hoy en día es público y hace un servicio público sea privado. Y la sanidad y la educación, evidentemente, son parte de ese pastel goloso. Hay un espacio de negocio muy grande. Esa es la lección que no vamos a aprender de la crisis, desgraciadamente. Ojalá sí, ojalá todo esto, de todo esto se saque una lección. Es que tienen que cambiar las cosas. Es que el modelo, esa parte del modelo económico tiene que acabar, porque yo creo que los países se han dado cuenta de que están plegados completamente a los intereses de los mercados. Los caminos van hacia justo los caminos van hacia lo contrario. Por eso digo, es la lección que no aprenderemos, pero el problema es que se ha consolidado todavía más un modelo que facilita que los mercados, los especuladores, con toda la estructura esa que han ido creando, pues les permita seguir ganando ingentes cantidades de dinero en un momento en el que los países precisamente lo único que no tienen es dinero, tienen capital, tienen gente. Pero tamén hai elementos na economía española que provocan, que están provocando que se especule desta forma, non? É dicir, o sector público español é o que é, non é nin máis grande nin máis pequeno que outros países, está máis ou menos na media, similar ao alemán, similar ao italiano. Moody's non está facendo eso, por exemplo, con Suecia, con Finlandia. Suecia e Finlandia teñen un empregado público por cada 8 habitantes. España ten un empregado público máis ou menos por cada 18 habitantes. Francia ten moita empresa pública, ronda un empregado público por cada 12 habitantes, non? É dicir, fano con España. Por que o fan con España? Non? Efectivamente, no asunto de dar un toque de atención ás comunidades é que o Estado español é un Estado en sí mesmo imperfecto, porque é un Estado, digamos, con aspectos federales, pero que non funciona como unha verdadeira federación. É dicir, quen coordina, quen supervisa, quen controla a débeda das comunidades autónomas? As comunidades autónomas neste país convertíronse nuns casos en pequenos reinos de taifas que van por libre, noutros en contrapoderes ao poder central, donde nada se coordina. É dicir, un país como Alemania sí ten un sistema perfectamente reglado. De ahí de esa decisión de que presenten las cuentas cada 3 meses, un pouco un afán, supongo, de dar transparencia al sistema. Sí, pero, por exemplo, os datos da débeda das comunidades autónomas, ese é un dato que se publica trimestralmente, agora está colgado na página web do Banco de España os datos do segundo trimestre do ano 2010. Segundo trimestre do 2010, está a punto de salir o terceiro. Esa é unha información que se coñece, que se sabe canto é. Eu creo que se utiliza, en fin, por parte de Moody's a información que quere. Eu quería dar un dato, porque si hoxe saliu a un cadro da OCDE contando como é a presión fiscal, a suma de impostos máis cotizacións sociais no ano 2009 e como evolucionou dende o ano 2006, ¿no? O dato é espectacular para que Moody's o tuviera en conta, e é que España ten unha presión fiscal do 30%, 18 puntos por debaixo de Dinamarca, 15 puntos por debaixo de Alemania, pero sobre todo, e isto é dato, digamos, para Moody's, que dende o ano 2007 ao 2009 a presión fiscal en España baixou un 6,6 puntos do PIB, mentras se dirá, bueno, en consecuencia de que por culpa da crisis se paga menos impostos. Bueno, en Alemania a presión fiscal, o total de ingresos e cotizacións sobre o PIB alemán, medrou en un punto do PIB. Quero decir que o comportamento extraño é o da economía española, que se desplomou nos seus ingresos. E iso, se non se hubiera dado ese fenómeno, o déficit público español estaría mellor situado que o alemán. Quero decir que nós non tuvemos un problema de incremento dos gastos, do gasto público por riba dos ingresos. Somos o único país da OCDE, o único, que ten un desplome dos seus ingresos tributarios. E iso, por que Moody's non se preocupa de que en España os impostos son baixísimos, mal distribuídos, se concentran sobre as rentas salariais, etc. E existe unha reforma fiscal que xenere máis ingresos públicos e que ademais que esos impostos tamén... Bueno, ese é un elemento clave. Vai falar Moody's
da presión fiscal española e do desplome dos... Pues que non. Eso es otra de las milongas que nos suelen contar, que bajando los impuestos los países mejoran, y no es exactamente así. Bueno, pues una de las reformas que, como saben, está sobre la mesa es la de las pensiones. La cometieron ya otros países de la Unión Europea. Ayer se produjo un acuerdo del Partido Popular y el Partido Socialista para ampliar el periodo de cómputo para calcular las pensiones. Hemos recurrido a un profesor de Derecho Laboral, a Ricardo Ronlatas, para que nos explique exactamente qué significa esto. Y esta es la explicación que nos ha dado. Es la media de tu sueldo de los últimos 15 años, actualizado según el IPC. Básicamente es eso. ¿Es perjudicial el que me computen los últimos 20 años de sueldo para calcular la pensión de jubilación? La respuesta es sí. Lo normal es que mi sueldo aumente con el paso de los años, de tal manera que cuantos más años se tome, inferior va a ser la cuantía de la pensión. El problema no es en realidad el fondo de pensiones ni el hecho de la crisis. ¿Cuál es el problema? Que la pirámide poblacional está invertida. Al día de hoy hay mucha gente con edad elevada y muy pocos nacimientos. De tal manera que en el futuro, dentro de 20 o 30 años, no habrá trabajadores, que son los niños de hoy, que me puedan pagar a mí mi pensión. Es decir, hay que hacer una reforma muy profunda del sistema. Es el chocolate del loro, la modificación que van a hacer. Alargar la edad de jubilación ayuda, pero no es la panacea. Lo puedes llamar como quieras, pero básicamente es un recorte social. ¿Por qué? Porque recortas las pensiones de los futuros jubilados. Es decir, los futuros jubilados, como puedo ser yo y como puedes ser tú, van a cobrar menos pensión de la que cobrarían si se jubilaran al día de hoy. ¿Hablamos de recorte social? Sí, podemos hablar tranquilamente de recorte social. Bueno, me gustaría introducir un dato que tiene que ver con la cuantía de las pensiones en Galicia, que son las más bajas de todas las comunidades autónomas españolas. La que más la que mejor cuida, digamos, a sus jubilados es el País Vasco, en donde se cobran 1.102 euros mensuales de media. Estamos hablando en Asturias 1.094, continuamos por Madrid con 1.061, Navarra 989, Cantabria 928, Aragón 905. La media de España está, como decíamos, en 884, Cataluña está en 898 euros mensuales, Castilla y León 853, La Rioja 821, Castilla-La Mancha 821 también, Andalucía 810, Baleares 802, la Comunidad Valenciana 800, Murcia 778, Extremadura 746 y, como decía, finalmente en el furgón de cola total Galicia, que está con 727 euros de media, que es lo que cobran los jubilados gallegos. Bueno, este debate está sobre la mesa. Yo creo que no sé si el futuro efectivamente pasa porque se aumente la famosa edad de jubilación, Manuel. En mi opinión, no, en absoluto. E moito menos tal como pretenden facer o... Pero hai outra solución, quero dicir, os tiros parece que van por aí claramente, quero dicir. Non pregunto se hai outra solución, que probablemente haxa, sino parece factible que se tome outra decisión distinta a esta. Eu creo que o goberno non se vai atrever a retrasar de xeito obligatorio a xubilación aos 67 anos. Eu creo que o goberno non se vai a atrever. Eu creo que a resistencia da esquerda e da dereita do Partido Popular no Parlamento Español a pactar na Comisión do Pacto de Toledo ese retraso vai facer que o goberno non se atreva. Ademais, os avisos sindicais son clarísimos. Retrasar a edad de xubilación aos 67 anos é motivo da máxima movilización sindical. Un sindicato no estatal o decía en Galicia que eles empezaban na campaña de folga xeral. Os sindicatos estatais ainda non o teñen dito, pero teñen dito que é un motivo de máximo conflito. Eu creo que non van a facer, porque é unha barbaridade. É unha barbaridade. Supoño que tenemos un tempo para debatir. É unha barbaridade a facelo. Déxame que diga unha cuestión. En España temos un modelo de xubilación pactado entre os partidos, os sindicatos e os empresarios, que está ben diseñado. Ese modelo parte do seguinte. Primeiro, unha idea que moita xente ten equivocada. Xubilarte aos 65 anos é un dereito do traballador ou da traballadora, pero non é unha obligación. Quero dicir que se eu quero seguir traballando hasta os 67, 68, hasta os 80 anos no sector privado, podo seguir traballando. Non é obligatorio, é un dereito que exerces ou non a partir dos 65 anos, non? Esa é a primeira idea. Pero a idea fundamental que quería transmitir é que en España as persoas se xubilan entre 61 anos, que é a xubilación anticipada, e a idade que queiras.
E o que hai agora un modelo que penaliza as persoas que se xubilan antes dos 65 anos, se penaliza, ¿no? Perdendo entre un 6 e un 8% da pensión a que tes dereito segundo o número de anos que leves cotizado o sistema, e te bonifica con un 2% máis de pensión se sigues máis alá dos 65 anos. E este ten que ser o modelo. O modelo ten que ser deixar esa flexibilidade para que as persoas e os sectores nun mundo complexo, con profesiones moi distintas, con persoas que non poden estar traballando en empresas aos 67 anos, que as empresas non queren que estén traballando aí, pois non podes facelo. E eu creo que o mecanismo que ten que aplicar o goberno, que é a lógica económica e a lógica social, é fomentar máis, incentivar máis que a xente continúe de un xeito flexible e voluntario. Eu creo que Manolo dá unha clave que precisamente que hai xente que se penaliza por xubilarse antes, non? Sempre que non sexa controlador aéreo. Isto é un bucle en el que... Non, claro, é que ese é o tema, que un controlador aéreo, por exemplo, pódese xubilar con 52 anos casi co 100% da súa pensión, o sea, prácticamente, eso estivemoslo lendo estes días, non? É dicir, eu creo... A lo mejor non querías que un controlador aéreo de 67 años controlara tu avión. Nin que un mariñeiro fora nun barco tampouco, pero mira, eu creo que sí é necesario falar dunha reforma de pensións, con flexibilidade, evidentemente. Creo que é necesario por unha cuestión, non tanto pola pirámide de poboación invertida de que nace menos xente, porque eso sempre se pode compensar con inmigración, non? Sobre todo porque aquí vivimos máis. Nosos avós tiñan unha esperanza de vida que podía ser de 58 anos, nosos pais chegaban aos 68 anos. Hai máis problemas, e lo comentábamos antes de ayer con esta mesa. E agora estamos chegando aos 80 anos de esperanza de vida. Una información que publicaba La Voz, que creo que firmaba Miguel Ángel Rodríguez el otro día, que es que en Galicia ya hay más, la suma de los jubilados más los parados ya es superior a la población activa. El kit de la cuestión no es si te jubilas a los 65 o a los 67, porque va a dar un poco lo mismo. Es que vas a vivir hasta los 80 y te van a tener que seguir pagando la pensión esos niños que no han nacido hasta los 80. É que hai elementos tamén de certa injusticia dentro do sistema, non? Evidentemente, un mariño mercante, pois ten todo o dereito do mundo, se así o conquireu, a poder xubilarse pois con 55 anos e con realmente con casi toda a pensión, pero por que non do sector da pesca, non? É dicir, eu creo que hai que hai que abordar sectores, hai que estipular ben cales son as profesións con certa penosidade, non? E hai que abordar todo eso. Pero vamos a ver, eu creo, se me permites, eu creo que a idea fundamental é saber que se quere facer co sistema. Reformar o sistema, sí, sempre. En España existe un mecanismo, o Pacto de Toledo, que ten esa encomenda, non, de reformar permanentemente. En España se fixeron 8 reformas das pensións. Dende a primeira que fixo Felipe González no 84, se fixeron 8 reformas, delas 4 pactadas, non? Por lo tanto, hai que reformar continua e permanentemente, non? Eso non teño dúbida. Pero a idea é con que objetivo. E este objetivo hai que decirlo claramente, porque moitas veces as batallas se perden empezando pola linguaxe. Isto non é unha reforma do sistema das pensións, isto é reducir medidas para recortar os dereitos de pensións das persoas que se xubilen. Esa é a clave. Deixadme que poña un exemplo, porque o debate sobre se o sistema é sostible ou non, o ratio entre cotizantes e pensionistas, a primeira gran previsión de crisis demográfica da humanidade se estudiaba na Facultade de Ciencias Económicas, é a que fixo un economista moi antigo, Malthus, inglés, que foi quen de explicar que non podía vivir en Inglaterra e no mundo máis de tantas persoas, que era un número ínfimo, porque o país non era quen de producir alimentos suficientes para todos. Entón, a teoría de Malthus, que foi revolucionaria no seu momento, claro, palabra de Dios, aquelo era, non se podía discutir, porque o cálculo era, bueno, cantas leiras hai aquí, cantas patacas producen, cantas persoas somos, non se pode facer, non poden vivir máis de tantas persoas porque as patacas non dan para todo. Ten que haber unha guerra para que morra a metade. El malthusianismo que dominou mostrouse. Vou poñer outro exemplo. Durante algún tempo, claro, en Galicia traballaban no sector rural, estaban ocupados no sector rural. Cando eu era novo, pois os
60% da poboación ocupada. Cal era o valor engadido, cal era a productividade, cantos tiñan que traballar ali para pagar unha pensión? O mellor 50 ou 60 por cada pensión. Claro, hoxe cantos traballan no sector agrario galego? E canto producen? Pues producen moitísimo máis as persoas que están traballando hoxe na agricultura e xeneran máis valor engadido e se poden pagar pensións que antes. Por lo tanto, a variable clave, non me enrollo máis, a variable clave non é a relación entre cotizantes e pensionistas. A variable clave é canto é o PIB do país, canto é a produción do país, canto vai a ser a produción do país no ano 2050 e que porcentaxe desa produción a vamos destinar a pensións. Me falta todavía Manuel por escuchar, pero si os parece vamos a escuchar primero una encuesta. Hablábamos antes de las pensiones medias por comunidades autónomas y destacábamos que Galicia está en el furgón de Caulo. Hemos salido a la calle para preguntar a la gente si está satisfecha con lo que cobra, y la verdad es que la gente muy enfadada no está. Vamos a escucharlo. En función de cada profesión. Non podes poñer un mariñeiro con 67 anos aí nun barco. Penso que teria que ser antes dos 65. O sea, polo menos ter uns anos para disfrutar algo, non jubilarme xa directamente para outro lado, non? Como estaban moi bien. Pues non me gustaría mucho, pero que si as leyes son así... Porque eu levo traballando desde os 18 anos e teño 60 anos, e que teñen que traballar ainda un pouco máis, é moito. A mí non me parece mal. Aunque a mí me gustó que me hubieran retirado a los 65, ¿no? Oye, eso ya los que trabajamos en trabajos un poco duros. Es muy difícil mantener una persona trabajando hasta los 67 años. Depende para qué oficio sea. Hay oficios que aos 60 xa debían jubilarse. Hombre, os cartos nunca chegan, non? Pero bueno, vamos ben, non? Somos os dous solos, temos unha pensión sola, pero vamos tirando. La mía, yo paso bien. Estoy divorciado y entonces es todo para mí, ¿no? Estoy mejor ahora. Aparte de cobrar casi igual, pues no trabajo. Bueno, después emplearé un poco la prima de la voz, pero me la han pasado ya y quiero comunicaros un titular que aparece en el periódico de mañana y que tiene que ver con lo que estamos hablando y que tiene que ver también con esas previsiones de los sindicatos, que dice que el ministro de Trabajo anuncia que el gobierno planteará en enero la jubilación a los 67 años, aunque no haya acuerdo del Pacto de Toledo. El sabrá. Pero... Eu creo que casi sería máis sensato que plantexara que o primeiro emprego se conseguira aos 22 anos, por exemplo. É dicir, pódese retrasar a edade de xubilación, pero tamén se pode adiantar o momento no que os jóvenes se incorporan ao mercado de traballo, porque estamos vendo que os jóvenes se están incorporando aos 35 anos, non? Pero sí se poden facer medidas para que eso ocurra, non? Porque eso evitaría retrasar pola cola, non? Manuel. A mí este asunto me angustia. No me angustia porque voy a tener que trabajar 2 años más. Me angustia por la sospecha de que es que igual no cobro, ¿no? O sea, yo la incógnita que queda por despejar de todo este debate, y Manolo lo avanzaba, ¿no?, con una explicación magistral, es si va a dar o no. O sea, yo estoy esperando que nos digan si el impacto que va a tener cada una de estas medidas. Yo entiendo que es prácticamente imposible porque la demografía es una ciencia inexacta, ¿no? Pero partiendo de esa premisa, es que la demografía, los estudios, las proyecciones demográficas nos dibujan un escenario dramático, ¿no? En el caso de Galicia, si mal no recuerdo, las últimas proyecciones disponibles hablan de casi dos trabajadores de entre 18 y 65 por cada pensionista, y dentro de 25 o 30 años va a haber prácticamente un 1-1, ¿no? Yo, aun reconociendo ese punto de partida de que efectivamente el trabajador industrial realiza una aportación mucho mayor que el agrario o el del sector primario básico, no sé si va a dar, no tengo ninguna, digamos, certeza de que ese va a correr. Y esa es la gran incertidumbre que yo tengo. Yo no sé cuáles son las medidas y estoy dispuesto a asumirlas todas, siempre y cuando me llegue mi hora, me paguen mi jubilación, ¿no? Fatal, pero ese es el miedo. Es lo tuyo, ¿no? Claro, pero ese es el miedo con el que creo que comparte muchas personas de mi generación, ¿no? Y desde luego este es un miedo que está encima de la mesa, el miedo de que cuando nos llegue la hora, que no es la muerte sino la jubilación, y yo la espero con mucho deseo, pues que me queda mucho que pedalear. Y Manuel, ¿podemos disipar alguna duda del otro Manuel? Sí que evidencia histórica.
Mira, si a unha persona, xa non falar de Malto, se unha persona en España, un analista en España, no ano 76, lle din como vai ser a demografía en España, cantos pensionistas vai haber en España, cal vai ser a cuantía da súa pensión, e que ademais de eso, do que gastamos en pensións no ano 76, falando do que sería o 2010, que ademais de eso imos ter unha sanidade pública como nunca coñecemos na nosa vida, un gasto en ensino como nunca, mentras o teñamos como nunca tuvimos a nosa vida, que o país iba a estar inzado de autovías e de trens de alta velocidade, diría, pero eso é imposible. Pero de onde vai sair eso? Quen vai traballar para cotizar eso? A experiencia histórica dos países europeos, pero do noso país, é que os crecimentos económicos e os crecimentos da productividade teñen permitido xerar un estado de benestar do que hubiera sido imposible pensarlo para o meu pai, ¿no? Luego, o que te decías, vamos... Claro, pero el ritmo de la historia ha cambiado. Es decir, estamos ahora en un momento, en un pliegue, digamos, en el que parece que hay un cierto reconocimiento en que esa mejora permanente que se ha producido en las últimas décadas, pues a lo mejor no va a seguir produciendo. Tu explicación no me tranquiliza nada. No, tampoco. No me tranquiliza nada, porque precisamente lo que está en cuestión ahora es que ese crecimiento de la productividad se pueda mantener. Claro. Es decir, es la pregunta que tenemos ahora encima de la mesa muchos españoles. No está claro que este ritmo de crecimiento, esta época dorada, esta mejora permanente, este círculo virtuoso en el que vivimos, vaya a ser sostenido en el tiempo. No tiene un fin, no tiene un límite. Los economistas dirán que no, pero yo empiezo a sospechar que sí. Que tiene la pinta de todo lo contrario, tiene la pinta de que a lo mejor da igual que es que te computen 15 o 20 años, porque es que a partir de los 50 nunca vas a tener trabajo, que es lo que le está ocurriendo a millones de españoles. Creo que hay un elemento muy importante que estás diciendo a ti, luego, si me deixa Fernando, daré una pincelada sobre eso. Pero digo, a previsión, vamos a ver, xa están feitos os estudios, o Fondo Monetario Internacional, a OCDE, Morgan Stanley, que di que a economía española no ano 2012, cando gaña as eleccións o Partido Popular, va a estar crecendo entre o 2 ou 3%. É dicir, que isto é un bache do cal a economía como economía capitalista, como leva facendo 200 anos, nesa fase depresiva, sai nunha fase alcista que durará outro tempo aí. Eu creo que non existen moitas dúbidas. A productividade, existen elementos de avance científico e de conceptos tecnolóxicos que fai que sexamos cada vez máis productivos, non? Non quero recordar que as tonterías da nova economía que se falaban fai un tempo de que a productividade, internet, a nova tecnoloxía eliminaba, bueno, pero sin chegar en esa tontería, está aí. Déxame, Fernando, decir vamos a ver, eu creo que o retraso da idade de xubilación obligatorios en 67 anos que quere facer o goberno ten como objetivo o que di Sulso, que non é que as persoas se xubilen, que estén traballando e se xubilen aos 67, non é, porque non van a estar nas empresas, porque as empresas non queren as persoas que teñen máis de 60 anos, non as queren agora mesmo, como van querer os 67. E o truco está en que te saias do sistema, que non sexas un traballador cotizante, e que, por lo tanto, cando se calcula a túa pensión, nos 20 anos que se tomes, te collan 3, 4, 5, 6 anos con subsidio de desemprego, e, por lo tanto, se produzca unha caída relevante da túa pensión. Esa é a medida. A medida non é que traballemos hasta os 67 anos. A medida é que estemos en paro máis anos, ao final da nosa carreira profesional, de tal xeito que a cuantía media de pensión baixe. Ese é o objetivo que tengo a medida. Bueno, dejad de cerrar un poquito el foco hacia Galicia. Hoy es jueves y todos los jueves hay Consejo de la Xunta. Hoy el gobierno gallego aprobaba las nuevas directrices de ordenación del territorio que invitan a cambiar el concepto de país difuso por territorio policéntrico. Marta Carballo es la coordinadora de V Televisión en Compostela. Marta, muy buenas noches. Bueno, ¿qué decisión exacta ha tomado hoy el Consejo de la Xunta? El Consejo de la Xunta lo que ha aprobado es ese instrumento que va a servir para planificar lo que será la Galicia del futuro. Ha costado 15 años, 3 gobiernos han estado trabajando para lograr finalmente, como decimos, este documento que de alguna forma va a marcar las reglas de juego en cuanto a espacios, distribución de infraestructuras y de equipamientos. Las directrices se van a mandar ahora al Parlamento de Galicia. Se va a hacer con carácter consultivo, es decir, para que se puedan hacer recomendaciones. Se pide ese gran pacto por el territorio, que veremos si se consigue, y después volverán al Consejo de la Xunta, que finalmente las va a aprobar.
aprobar por decreto. En definitiva, este documento lo que pretende ser es una especie de guía a la hora de distribuir Galicia desde el punto de vista urbanístico y también, como decimos, desde el punto de vista de las infraestructuras y los distintos espacios dependiendo de los asentamientos poblacionales. Para ello se han establecido diversas categorías. Hay, por ejemplo, dos grandes regiones que son las formadas por Coruña, Ferrol y Vigo-Pontevedra. También, además, va a haber 7 áreas urbanas que corresponden con las 7 grandes ciudades y son las que aglutinan el 62% de la población. Hay además otros núcleos que son los que están considerados como núcleos intermedios en cuanto a número de población y también otros nudos en los que precisamente el objetivo es fijar habitantes en esas zonas. En definitiva, y tirando de filosofía, lo que se pretende es que empresas, personas, medio ambiente, cultura, patrimonio puedan convivir en armonía, que se cree eso que Feijóo ha denominado la Galicia en red. Fixemos unha Galicia difusa. A gran cantidade de decisións que se tomaron de forma illada nos convertiron nun lugar que podíamos denominar unha cidade difusa e agora temos que buscar solventar o tempo perdido para construir unha cidade única e policéntrica. Bueno, declaraciones, como decíamos, del presidente de la Xunta después de ese consejo. Bueno, simplemente un comentario, si me hizo mucha gracia esto de las 7 grandes ciudades, que al parecer tenemos en Galicia un territorio de menos de 3 millones de habitantes, en el que nos permitimos el lujo de tener 7 grandes ciudades. En cualquier caso, me hacía gracia también este concepto del país difuso y el país policéntrico, que creo que llama la Xunta. Manuel. Yo, más allá de este asunto anecdótico, me parece anecdótico y desafortunado, sin lugar a dudas, porque es inaccesible para el ciudadano convencional. ¿Qué quiere decir Feijóo con este asunto? Yo, en este tema del urbanismo, creo que a los gallegos nos debía caer un poco la cara de vergüenza. O sea, durante demasiados años en este país ha funcionado un principio del que casi todos hemos sido partícipes de ti vai facendo, y esto ha derivado en un tema dramático. Es decir, hay miles de viviendas ilegales en este país, hoteles, de todo tipo de instalaciones, naves industriales abandonadas sin licencia, y esto claro, hemos tenido muchas consejerías de ordenación del territorio, pero no hemos ordenado nada. En ese sentido, las directrices de ordenación del territorio son importantísimas. Aunque parezca un documento muy difuso, es un documento vital, porque a partir de ahí establece una legislación en cascada, ¿no? Es un documento de ahí nacen el plan del litoral, los planes de ordenación, los famosos PEXOM, etcétera, etcétera. Yo os pongo un ejemplo. El País Vasco y Asturias, cuyo urbanismo ha recibido premios muy importantes, no a nivel estatal, sino a nivel europeo, disponen de DOT, de las directrices de hace casi 20 años ya. Y toda esta legislación, que parece muy farragosa, ha sido el mecanismo, el trampolín que les ha permitido ordenar. Nosotros a este partido llegamos tardísimo, y yo espero que de una vez... Tarde, pero con solución o sin solución, Domingos? Bueno, quero decir, unha solución sempre hai que pensar que sempre é posible, non? É dicir, o que me gustaría a mí é que isto non se quedara en descubrir ahora de repente que Galicia é policéntrica, porque, claro, xa todos sabíamos que hai 2 cidades medias, 5 un pouco máis pequenas e logo 315 concellos. Eso é unha obviedade, non? A cuestión é tamén como se aplique estas directrices de ordenación, non? É dicir, como isto se vai a trasladar na práctica. ¿Por qué son directrices e non es unha lei? Porque digamos que son unhas normas básicas que despois teñen que desenvolverse pois mediante leis, plans, basicamente por plans, non? Plans, todos os plans municipales teñen que estar de acorde con estas directrices, non? Manuel, alguna opinión? Non teño moita opinión, son un pouco difuso. ¿Xurxo? ¿Tiene alguna opinión un poco más? Yo estoy policéntrico esta noche. No, yo lo que creo es que el kit de la cuestión es lo que dice Domingos, ¿no? Da igual cuántas normas hagas si al final no hacemos cumplir ninguna, ¿no? Y en el urbanismo yo creo que hace falta un poco de mano dura con la ilegalidad. Es decir, desde que se descubre una ilegalidad hasta que
cuando llega y se derriba ese edificio ilegal, pasa... Eso normalmente suele ser un edificio pequeñito de una vivienda unifamiliar. De una vivienda unifamiliar y que molestase poco, ¿no? Pues esto es como lo de España, cuanto más grande es el edificio, menos riesgo tiene que lo tiene. Voy a seguir discrepando, que es el misino de esta noche. Yo creo que la legislación en materia de urbanismo es importantísima, vital. A día de hoy hay 246 concellos de 315 que no tienen su plan general adaptado a la ley del suelo. Es que esto es el ABC del urbanismo en cualquier país medianamente serio, pero este no. Este es un país donde tenemos una ley de suelo y 246 concellos con planes no adaptados. Pues esto es Galicia. Y esto es algo que, de verdad, tenemos que combatir ya. Pero eu creo que tamén é necesario que se aplique e que non recolla decenas de artigos de disposicións transitorias o que ti diseches de ti vai facendo. É dicir, é necesario trasladar unha mensaxe á sociedade para dicir estas son as normas e todos as van a cumprir. É dicir, porque en paralelo que se está facendo eso, tamén estamos propoñendo outra serie de cousas para legalizar a posteriori naves industriais, vivendas de todo tipo, o sea, todas as desfeitas que se fixeron nos últimos 30 anos, tamén en paralelo se están intentando legalizar en paralelo a estas directrices de ordenación. El que vai facendo normalmente es el propio alcalde el que te lo decía. Y el problema es un problema social, es decir, que aquí todo el mundo cree que el que va facendo es lo normal. Es una cuestión de conciencia colectiva, pero es una cuestión de conciencia colectiva. El urbanismo no nos lo va a imponer jamás ningún gobierno, es una cuestión de conciencia colectiva, es decir, todos los ciudadanos tenemos responsabilidad en el urbanismo que practicamos. Pero o poder público ten que decir moi ben a mensaxe que lle traslada Bueno, no me gustaría despedir el programa de hoy sin hablar de otro asunto que ha ocupado de forma transversal la actualidad en los últimos días. Estamos hablando de Wikileaks. Julian Assange, el fundador de esta página que se ha dedicado a divulgar documentos secretos, los últimos del Departamento de Estado norteamericano, ha sido puesto en libertad bajo fianza de 200.000 euros que, por cierto, han contribuido a financiar algunos intelectuales, por ejemplo, el director de cine Ken Loach. Vamos a escuchar algunas de las declaraciones que hizo Julian Assange justo después de salir de prisión. If justice is not always an outcome, at least it is not dead yet. I hope to continue my work and continue to protest my innocence in this matter and to reveal, as we get it, which we have not yet, the evidence from these allegations. Bueno, estas eran algunas de las palabras que pronunciaba el australiano Julian Assange al salir de prisión en Londres, y quería ponerles un pequeño vídeo que se ha hecho en una televisión taiwanesa que creo que resume con bastante gracia cuál ha sido la peripecia de este hombre que por votación hubiera sido el hombre del año en la revista Time, pero que finalmente ha sido el fundador de Facebook. Vamos a ver ese vídeo. 维基解密创办人艾桑吉答应民众要透过维基解密来揭穿政府的一切，但他所爆料的文件触怒了美国官员们。美国议员约瑟夫·利伯曼以涉嫌施压，要亚马逊以及 PayPal 撤销他们的服务，没有尽力保护网络自由。艾桑吉被逼当网络难民到瑞士架网，艾桑吉还受到死亡威胁。有些官员认为他应该被暗杀掉。莎拉·帕林把艾桑吉比作恐怖分子，说该像追捕恐怖分子一样追捕他。维基解密无论怎样进也进不完，多亏数十个禁止网站的功劳，让政府的机密继续被爆出。但艾桑吉被瑞典官方通缉，他性交时因没戴保险套被控强暴。英国警方逮捕到他。艾桑吉稍早扬言，若他被逮捕或被杀，会像原子弹爆炸。 Bueno, era como decíamos un resumen muy resumido de una televisión taiwanesa que suele poner con este formato digital las peripecias, en este caso de Wikileaks. Manuel, yo no sé si hemos hablado alguna vez de esta historia, tú tienes la teoría de que es un estupendo hacker que ha puesto al servicio de la humanidad todos estos secretos. Yo insisto, yo tengo la sospecha de que se trata de pirateo informático y de algo que ya habíamos hablado aquí, ¿no? De una nueva forma de, seguramente no hacer periodismo, pero sí de obtener material periodístico, ¿no? A mí me cuesta creer que se pueda
acceder, que alguien pueda filtrar 250.000 documentos de la inteligencia militar porque alguien llega allí, me enchufa el pendrive al ordenador y saca todo ese material. Yo creo que tiene más que ver. Y la reacción de algunos de los hackers más importantes a lo largo de los últimos días, después de que lo encarcelasen, saliendo en defensa de él, colapsando varias compañías, varias webs y servicios telemáticos de compañías multinacionales de primer nivel, abundan esa sospecha de que bueno, él lo que es incuestionable es que con 16 años era una leyenda, era un hacker de leyenda y supuestamente se pasó por la cárcel, se recicló y se convirtió en un enorme periodista. Yo eso no lo discuto ahora, la sospecha está ahí, ¿no? Xurxo. Yo creo que se está haciendo realidad lo que decía el padre de una amiga mía, siempre decía, lo que se escribe se lee. Y yo creo que hoy en día esas carpetitas top secret que veíamos en lo de James Bond ya no existen. O sea, hoy en día la sociedad globalizada y informatizada y en la que todo está en red, pues hace que te enteres de los mayores secretos de la inteligencia militar americana, que hace 20 años sería imposible, aquello era una fortaleza inexpugnable, ¿no? Evidentemente, a mí como periodista no puedo, muy sabroso todo. Claro, no puedo evitar que esto pues se me haga la boca agua. Bueno, pues permitidme que vaya a la primera del periódico de mañana, que adelantábamos antes un titular relacionado con la edad de jubilación y efectivamente la liberación de Julian Assange es la primera, la foto de primera del periódico. El fundador de Wikileaks es el titular, libre tras pagar su fianza con la ayuda de miles de anónimos y de gente de clase alta. Estados Unidos descarta acusarlo por la difusión de documentos y busca pruebas para inculparlo por conspiración. El titular de apertura, el gobierno saca adelante la prórroga del estado de alarma con críticas de todos los partidos. El PP se abstuvo y los nacionalistas que apoyaron la medida denunciaron la mala gestión del Ejecutivo. Y me gustaría destacar un tercer titular de esta primera página. El ERE que Citroën prepara en Vigo le puede costar al Estado hasta 14 millones de euros. Un último titular, 7 cuarteles de la Guardia Civil en Galicia no se usan pese a estar acabados hace meses, que tampoco está mal, ¿no? La verdad que, en fin, eso también denota un poco la situación en la que estamos, ¿no? De cómo proveer ahora de personal todos esos. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias a los 4, Domingos, Manuel, Xurxo y Manuel. Muchísimas gracias. Nosotros regresamos el lunes, como siempre, a partir de las 10 menos 20 en directo. Les dejo con los titulares del día. Sean felices.